Vamos a ver qué tan polémico está. Ahorita aprovechemos que el chat está candente. There's levels to this. Porteros de culto. ¿Qué son porteros de culto? Esos porteros que son muy buenos arqueros, ¿no? Eran muy buenos arqueros. Tal vez no llegan a ser, qué sé leyendas. yo, ¿no? Recontra leyendas. Algunos son leyendas de sus equipos. Sí. Pero tal vez al nivel de fútbol Uh-huh. o así, ¿no? O que tal vez son un poquito infravalorados, Uh-huh. ¿no? Ok, por eso son de culto, sí. Son de culto, exacto. Sí. Como vos los recordás y vas a decir, no, son grandes porteros. Uh-huh. Pero vamos a... tampoco los vamos a inflar, ¿no? Ajá. El primero, un turco, iba a poner a Rustu Rekber, que era muy conocido, el portero turco. Lo que pasa es que era muy conocido porque era un bombero. Entonces me puse a un mejor portero turco, que era un absoluto crack, y que hubiera llegado al Manchester United de no haber sido porque al final terminaron sellando el pase de Gea. Sí. Pero era entre ellos dos. Para mí el United cometió un error. Es Onurrecep Kibrak, uno de los mejores arqueros que he visto achicando en mi vida. Espectacular el brother. Hizo campeón al Trabzonspor. Sí. Con eso te digo todo, ¿no? Luego tenemos a Rogerio Ceni. Digo, una leyenda absoluta de la Conmebol, del Sao Paulo, goles de tiro libre, todo lo penalero, lo que vos quieras. Total. En esa misma línea tengo a Chilavert, ¿no? Está bien. A ver, sí. Grandes tiros libres, un portero leyenda en Vélez, por ejemplo. Sí. Muy polémico. Muy polémico, muy picante. Le escupió a Roberto Carlos. Sí. Le escupió a Ruggeri. Se peleó con Maradona. Se peleó, no, con todo el mundo. Se peleó el pelado Chilavert. Y hablaba en primera persona. Hablaba en primera persona. Sí. Tipo, decía Chilavert, no sé qué, Chilavert, ta. No, Personajazo. un personajazo, sí. Pero quitando eso, era un gran arquero. Sí, no. Chilavert, ¿no? Paraguayo. Tenemos después a Víctor Bahía, que fue en los inicios, antes de que llegara Víctor Valdés. Sí. Él era el arquero del Fútbol Club Barcelona, portugués. Para mí es el mejor arquero portugués que he visto. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Porque Ricardo, a pesar de que era penalero, primero no te puedes quitar los guantes para tapar penales, hay que tener cierta clase. Y segundo, quitándole lo penalero, era terrible. Luego tuvimos a quien recuerdo, a Rui Patricio. Rui Patricio. Me pareció un buen portero, pero, o sea, de medio pelo para arribita tampoco. Sí. José Sá me parecía igual que Rui Patricio, literal una calca de uno al otro. Sí. Y ahorita Costa tiene mucho potencial, pero al igual que Unai Simón, ha bajado un poquitito. Y con la bola en los pies son tan terribles y cometen tantos errores que ojito, Sí. Pero bueno, entonces vamos a poner a Víctor Bahía, el Patón Dancieri, leyenda de Boca. ¿No? Leyenda de Boca. Sí, totalmente. Parte de los mejores Bocas de todos los le trae recuerdos, una tanda de penales. Sí, no, el Patón Dancieri era una locura. Ahora. Era una locura. Sí. Me encantaba el Patón Dancieri. Yacine Bono. Yo sé, Sebas, es que ves, estoy tratando de moverme con el tema y vos nada más querés tirarle al Milan. Vamos a tener muy graves problemas, vos y yo. Es que, a ver, hay muy pocos partidos Boca-Milan como para tirarnos entre nosotros. Entonces... Y en uno fue por penales y el otro te metimos hasta por debajo de la lengua, ¿no? Sí. El golazo de Kaká, dicho se pasó en esa revancha. Pero no sí, dejaron jugar a Riquelme. Bueno, ahí tenés a Gattuso, pues algo tenés que hacer, ¿no? Pato Dancieri, voy a meter a Yacine Bono. Le guste a quien no le guste. Uno de los mejores penaleros. Porque él fue el que llevó a ese Marruecos. O sea, Marruecos juega muy bien y todo lo que vos querás. Sí. Pero si no es por Bono, ese equipo jamás llega a unas semifinales de Mundial. Sí, totalmente. Lo que hizo ahorita en el Mundial de Clubes en el Al Hilal es brutal. En Sevilla era un arquerazo. Totalmente. No sé, me lo debatí mucho, pero creo que tengo que meter a Yacine Bono. Y ahorita, a sus 34 años, para mí es de los mejores 5 porteros del mundo. De los mejores 5 del mundo. Sí. Para mí, sí. Así que yo voy a meter a Bono. El Dibu Martínez, con él tengo un gran dilema. ¿Es campeón del mundo? Sí. ¿Es bicampeón de América? Sí. Es de culto, ¿no? Icónico, ¿no? Por el mira que te como, la celebración aquella un poco soez tras ganar el... A mí como arquero el Dibu no me termina de encantar, pero no puedo ignorar el currículum y que aquí en la categoría es de culto. Y si hay alguien que es de culto para los argentinos es el Dibu Martínez, ¿no? Sí, a ver, coincido, aunque para mí ya es algo más que de culto. Ok. Dibu, porque para mí ya trascendió a un nivel de que prácticamente todo el mundo lo conoce. Para mí, al Dibu hoy en día, a cualquiera que le guste un poquitito el fútbol, para mí conoce al Dibu. Ok. He escuchado nombrar al Dibu hasta a mi mamá, por ejemplo, y mi mamá no... pero a ver cuántas veces le has dicho vos el nombre del Dibu a tu mamá, ¿no? Y le estás lavando el cerebro, o sea.
Pero no, pero puedo comprar. No, sí. Para mí ya el Dibu trasciende a un nivel que es más allá de culto. A mi parecer. Ok. Ya es ya es un legado muy grande para mí. Por supuesto. Pueden dejar también sus opiniones en el chat y todos los comentarios ahorita los leo apenas terminemos el tier list. Siguiente que tengo aquí en esta lista es Kasper Schmeichel. Sí. El campeón con Leicester. Sí. Unas euros espectaculares con Dinamarca. Hijo de leyenda. Exacto. Que no está en esta lista porque jugó en los 90, ¿no? Peter. Exacto. Eso le iba a decir que para mí le hace bastante honor a su papá en las Eurocopas con Dinamarca. No, un absoluto porterazo. Luego tengo a Jan Sommer, que para mí ha sido el portero más infravalorado de los últimos 10 años en el mundo, el suizo Jan Sommer. Bueno, lo habíamos hablado también, me acuerdo. Para mí siempre ha sido un absoluto arquerazo. Y bueno, por alguna razón nunca se le dio hasta hace muy poco, donde ya ni siquiera es su prime, la verdad. Ya es muy veterano Jan Sommer. Esa gran Nunca se quiso ir del Mönchengladbach. Cuando se va al Bayern y era porque Neuer está lesionado. Entonces, sí. Y luego llega el Inter y ya como que todo el mundo le empieza a dar sus flores. Pero a ver, este tipo en el 2014 ya era un porterazo. Sí. Y no me acuerdo cuál era el entrenador suizo, pero ese papanatas prefirió poner a un acabado de Diego Benaglio que se comió 5 de Francia en lugar de Sommer. Y eso es yo si fuera suizo, no lo perdono. Delito no lo perdono. Encima, un Benaglio que atajaba en el Wolfsburgo y que no era de lo mejor de ese Wolfsburgo. Era para nada. Meramente por derecho de piso, pero hasta totalmente. De piso, ¿no? Porque en ese momento también Sommer estaba en el Mönchengladbach y yo me acuerdo, bueno, en las Bundesliga siempre se tenía por encima en consideración a Jan Sommer que a Benaglio, excepto por el entrenador de Suiza, ¿no? Que se ve que veía otro fútbol. Yo no sé, tal vez le tenían unas fotos ahí pues. ¿Quién más tenemos aquí? Bueno, y a Franco Armani, que no sé si te acordás, bueno, vos empezaste a ver la Superliga Argentina en el 2018. En el 2018, para mí, Franco Armani era los mejores 5 porteros del mundo. Y el pelado Sampaoli prefirió poner a Caballero hasta que Caballero le regaló el partido a Croacia y empezó a poner a Armani ahí en adelante y después obviamente le da la batuta a Dibu. Y voy a decir algo también de Armani, toda la vida fue mejor arquero que Chiquito Romero. Toda la vida. Y cuando en Boca se estaba debatiendo en 2023, alguna gente estaba debatiendo si era mejor Chiquito Romero o Armani, por ese gran año de Chiquito Romero, yo seguía diciendo que Armani era mejor. Estoy completamente de acuerdo. Orgulloso de nunca haberme subido tanto al barco de Romero. Obviamente, no podía evitar no tenerle un aprecio en 2023. Le tenía un aprecio, no lo voy a mentir, pero orgulloso de nunca haberlo amado o nunca haberlo idolatrado. Romero. Siempre me pareció tremendo sobrevalorado, la verdad. Para mí también, sí. En cambio, Armani, dicho ese paso, ahora mencionaba lo de Kibra achicando. Armani, uno de los mejores Cristos que yo he visto, ¿no? Cristo, ese famoso achique donde te abrís literal con toda tu elongación, ¿no? Sí. Brutal. Ganó una Libertadores con Atlético Nacional también. Sí, no, en Atlético Nacional es casi igual de leyenda que en River, ¿eh? Sí, no, totalmente. Siguiente, por favor, productor. Aquí, el mito es más grande que la realidad. En esta pude haber puesto al Dibu también, pero como no soy tan fan del Dibu, lo puse en abajo. ¿Qué significa? Igualmente. Esto? Para mí siguen siendo mejores porteros que los que están de abajo. Ajá. Todos en su prime, ¿no? Sí. Sin embargo, tal vez la fama que tienen o el legado que dejaron es un poquito más grande que lo que ellos como portero eran. ¿Ok? Fabián Barthez. Portero del Manchester United en su momento, portero de la selección francesa. Campeón del mundo. Campeón del mundo en el 98, finalista en el 2006. Sí. A mí me parecía un muy buen portero. Nunca me pareció un portero élite. Sí, no, y también se comprueba esto cuando se nombra a los campeones del mundo de Francia, siempre es de los últimos nombrados. Y un arquero de Francia que haya ganado un mundial y haya llegado a una final de mundial, por ejemplo, Lloris ahorita, estoy seguro que va a ser 1000 veces más recordado que Barthez. ¿Estás seguro? Porque el siguiente en la lista es Hugo Lloris. Ok. Literal los tengo a la par porque me parecen exactamente lo mismo. Lloris, ok, no, voy a decir esto. Me parece que Lloris era un portero más talentoso que Barthez. Para mí también. Mucho más tortero que Barthez también. Coincido, por eso. ¿Qué pasa? El mejor Lloris era un portero, no lo pasabas. Sí. Ese mismo Lloris le regaló el gol más estúpido que yo he visto a Mandzukic en una final del mundo, ¿no?
que por dicha iban goleando. Sí, sí. Pero Dios guarde. Pasa desapercibido porque ganaron Coño. y pasaron por arriba, pero sí, sí. Por es supuesto. cierto. Así que dije, bueno, mismo país, mismo escenario, campeones y después finalistas, Sí. mismo saco. Los dos. La única diferencia es que uno es pelado y el otro no. Los dos jugaron en la Premier, no jodas, es la misma cosa. Sí, sí. Julio César, leyenda del Inter, ¿no? Sí, totalmente. Fue Campeón del triplete. Del triplete. Sí, por muchos años titular en la selección brasileña. Hay una mancha muy grande, que es el 7-1. Sí. Vamos a ser muy honestos. De los 7 goles, ninguno fue culpa de él. Pero un 7-1 que cuando uno ponga las alineaciones, vos seas el portero, ¿no? Sí, no. Y toca pega. decir también que Julio César fue el arquero que vino después de la generación de Brasil del 2002. Él Y estuvo después de Dida. estuvo por eso, Sí. después de Día. Y es una de las Brasil más flojitas Es cierto. de todas. Es cierto. Es como... O sea, sí, se lo recuerda muy bien en el Inter, pero ha quedado mucho a ver en los demás equipos en los que ha estado para mí. Claro. Nos dice aquí C. Roberto en los comentarios. No pueden decir bien la R. Sí, sí la podemos decir así, pero nos quita la esencia, brother. Nos quita la esencia. Yo digo la R así. Somos ¿Cómo un van a programa saber que más. somos de Costa Rica? ¿no? Somos un programa más, sí. Somos sí, un sí. programa más. La Sí. R es nuestra R. Exacto, Por favor. exacto. Estemos aquí. Donnarumma. Es como pedirle al argentino que deje de decir ya y que diga Sí, ya. exacto. Que pronuncien bien la Y. Sí. Ya, dale. No seamos malos. Donnarumma. Se me van a decir, pero Donnarumma sigue jugando y Donnarumma, como el mito más grande que la realidad. Donnarumma es un tipo que cada vez que un equipo de él tiene éxito, él es muy protagonista. Sí. La Italia campeona de Europa, el Milan resurgiente. PSG. Es más, el Milan estuvo 10 años donde solo ganó un título. Sí. Y este título fue una Supercopa donde Donnarumma le tapa un penal a Dybala, por Sí. ejemplo. Ahora en la Champions del PSG, Sí. Donnarumma se hizo gigante. Sí, totalmente. Entonces, cada vez que el equipo de él tiene un gran éxito, Donnarumma es protagonista. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando el equipo de él no tiene tanto éxito, Él tiene mucho. es por culpa que de ver. él. Sí. Entonces, claro, cuando veamos en retrospectiva la carrera de Donnarumma, vamos a decir, brother, pero es que te acordás de esa Euro. Sí. Es más, cada vez que a él gana algo, se le pone como uno de los mejores, si no el mejor portero del mundo. Sí. Dura 2 semanas en que se te pase eso, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces es complicado, nos dice Muy- Roberto. Ok, Tico, saludos desde México. Saludos, Roberto. Saludos. Quédate, compartí con nosotros. Entonces, me compras, a pesar de que le quedan 10 años de carrera a Donnarumma. Sí. Sí. Le queda mucho tiempo a Donnarumma, pero sí, es un portero muy diferencial igual. O sea, Para bien o para, para mal. bien o para mal es muy diferencial, eso es lo que iba a decir. Coincido totalmente con su análisis y así como se pueden decir tantas cosas buenas de Donnarumma, se pueden decir tantas cosas malas, porque Sí. uno se puede acordar, no sé, del error en el gol de Benzema contra el Madrid. También se puede recordar, no sé, por ejemplo, bueno, la primera temporada en el PSG, su flojita. Que además era cuando Navas todavía estaba, entonces hay un debate Exacto, fuerte. exacto, ¿no? Y había gente incluso que pedía Navas por encima, incluso franceses, o sea, no era que Sí, solo sí, sí. éramos nosotros. Había gente que pedía a Keylor por encima de Donnarumma en su momento, o sea, es un entonces- portero muy, muy, muy diferencial para bien o para mal. Y para mí, hasta cierto punto, es lo mismo que pasa con Ter Stegen, que es el siguiente en la lista. Uno va a decir, bueno, con Ter Stegen estaba bien. Top 3 del mundo, top 5 del mundo. Sí, Tiene 2 manchas. Uno, el inicio de su carrera en el Barcelona, después de llegar del Mönchengladbach, estuvo muy marcado por muchos errores. Recuerdo recuerdo un partido que pierden contra el Celta de Vigo, donde él regala 2 goles en el mismo partido. Mm. Uno por querer salir jugando haciendo un globito sí, y se la pegó a Pedro Pablo Hernández, el chileno. sí, Y el otro fue también un error en salida. Intercepta el Celta. O sea, no. Y la otra mancha que tiene Ter Stegen es que nunca pudo ser titular indiscutible en Alemania, ¿no? No es culpa de él, estaba Neuer, pero bueno. es una mancha, o sea, cuando usted No vea... puedes- Cuando usted vea, tal vez nunca vamos a ver un arquero tan bueno como Ter Stegen nunca ser titular en su figura en su selección. selección. Sí. Exacto. Y Entonces, eso es una mancha, quiera o no, es una mancha. Y aparte no solo eso, sino que las veces que se le dio la oportunidad a Ter Stegen en Alemania tampoco fue que destacó. Es más, para mí la mejor actuación de Ter Stegen en Alemania fue ahorita en la última Nations League, Sí. donde con Coso jugó en toda la temporada, ¿no? Exacto. Entonces eso... hasta Se cierto habla punto, un sí. poco de
de eso. Y sin olvidar también que en su primera temporada en el Barça era suplente de Ter Stegen. Perdón, de Claudio Bravo, sí. Claudio Bravo, dicho ese paso, no está en la lista, es mención honorable. ¿Qué No pasa? está en la lista. Sí, ¿qué pasa con Claudio Bravo y por qué no lo metí? A mí siempre me pareció un portero que era bueno, pero me pareció también muy inflado. Lo quise meter por el tema de las Copas América Sí. y porque en el Barça también ganó sus cosas. No sé por qué no terminé metiéndolo. Tal vez podía entrar como portero oculto. Para mí también lo que hizo en el Betis, con esa copa que Sí, gana el Betis, sí. también se podría Digamos que destacar. lo podemos poner en portero de culto, pero Sí, lo dejo sí. como mención honorable. Ujú. Pero sí lo debatí mucho. Sí, y yo he escuchado de Claudio Bravo, incluso hay gente que dice que es mejor que Keylor. Es que por eso, es que ya Sí, es donde sí. yo ya digo, bueno, bro. Sí, sí, sí. El mito es más grande que la realidad. Seguimos, nos quedan dos. Alisson, que ya está entrando a lo que es la parte final de su prime. Sí. Para mí ha sido un portero histórico en el Liverpool. También hay varios errores en su haber, pero tiene momentos icónicos como las asistencias que hace Salah, como el gol de cabeza contra el West Bromwich. Sí. Entonces, no, un portero que también achica muy bien. Y él achica diferente. Digamos, Onurrecep Kibrak, que lo mencionaba ahora, él usa el clásico achique de un portero de 3 pasos, ¿no? Sí. Con el primero tapo ángulo, con el segundo me acomodo y en el tercero te sofoco. Armani usa mucho el tema del Cristo. Sí. Alisson es totalmente poco convencional porque se tira a medio lado, ¿verdad? Sí. Entonces, tapa todo. Claro, como le hagas un globito, pues se puede ir. Se acabó, sí. Pero a esas velocidades, pues es complicado, ¿no? Sí. Y por último, Víctor Valdés. Sí. Sí. Yo, a ver, coincido en que Víctor Valdés es un arquero que es un muy buen arquero, pero es de lo menos rescatable de ese gran equipo del Barça. Y es más, me atrevería a decir que incluso, sí, lo menos podría ser, incluso lo menos rescatable de ese Barça campeón de todo. Es que era un Barça muy bueno, viejo, también, ¿no? Sí, no, sí, toca decir que... Y lo mismo que Ter Stegen, pues en selección nunca, ¿eh? Exacto. Bueno, igual para mí Ter Stegen es más portero que Víctor Valdés. No es de izquierda a derecha. Sí. La lista. O sea, es en la categoría, no si estás de izquierda o derecha, pero bueno, en este caso, pues sí, te diría. Yo por eso también dije que para mí Ter Stegen tiene ese título de ser el arquero más bueno de todos, que nunca fue titular en su selección, porque para mí es más que Víctor Valdés. Estoy de acuerdo. Siguiente categoría, por favor, productor. Aquí es donde ya viene loco. Estas sí son leyendas consagradas, ¿no? Ok. Leyendas consagradas. Dida, campeón de Champions 2 veces. Campeón de Copa América. Para mí tuvo que haber sido titular en el Mundial de 2002 y por alguna razón Scolari prefirió poner a Marcos, que era una peste de portero. Pero bueno, quedó campeón del mundo. ¿Qué le voy a decir yo a Felipao, no? Sí. Pero Dida es un absoluto porterazo. Los mejores porteros de la década del 2000 al 2010. Totalmente. Penalero. Total. Y que de hecho, pues banqueó muchas veces a Julio César, ¿no? En la selección. Sí, totalmente. Campeón también de Libertadores con Cruzeiro. Sí. Si no me equivoco, es su única Libertadores. No tienen 2, me parece. Y bueno, una de ellas escondida, que fue figura también en esa Libertadores que ganan. O sea... Ha sido entrenador de portero en el Milan últimamente. Y te voy a dar un dato que probablemente nadie sabe. Y esto, literal, me pasa por ser un enfermo de los deportes. Porque son datos que no debería saber y hasta me siento un poco mal de saberlos, pero bueno, ya y que el Milan también. Sí. Resulta un tiempo donde a mí me entró la picazón por el fútbol playa. Qué sé yo. Me pasó. ESPN lo estaba transmitiendo. Me llamaba la atención lo fácil que podían nada más levantar la bola y volcarte, ¿no? En chilena. The Black Eagles nos dice, Leo Moreira le gana a todos. Ojito que puede que salga, ¿eh? Puede que salga. Brother, estoy viendo un partido del Milan, fútbol playa. Sí, hay equipo. Portero era Dida, con 42 años. ¿En serio? Imagínate lo que era. A pesar de tener 42 años, primero el marco es mucho más pequeño. Sí. Los tiros son mucho más suaves, ¿no? Porque esa bola no es tan... No pesa tanto, sí. Lo que era Dida en ese Milan. Bueno, es que el único partido que vi lo perdimos en penales. Pero, en fin, Dida... Bueno, una locura el fútbol playa. Entonces, doble disciplina, ¿eh? Y luego voy a poner a Francesco Toldo. Fue leyenda del Inter. Mucho de su legado se ha hecho en los 90s, pero de hecho fue suplente... Bueno, atajó en el Mundial 2002.
Luego, obviamente, fue suplente de Buffon ya cuando Buffon entró a su prime y demás. Sí. Nada que hacer, no lo vas a culpar, ¿no? Total. Pero uno de los mejores porteros en la historia del Inter. En una muy buena época del Inter, porque era el Inter con el Chino Recoba, con Ronaldo Nazario, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Luego tenemos a Edwin van der Sar, campeón de Champions. Tengo mucho cariño a Van der Sar. Uno de los... Como yo no sé si hincha del yo no United. sé si después de Peter Schmeichel, tal vez el mejor portero en la historia del United. Sí, es O si que no, ahí están ahí. Sí. Y es más, yo he visto incluso gente que lo ha puesto a Van der Sar por encima de Peter Schmeichel. Sí, Es un debate muy... fue el portero emblema de la segunda era de Sí. Ferguson. Schmeichel fue el primero, ¿no? Exacto. Pero, sin embargo, en selección nunca logró nada, a pesar de que eran unas selecciones bastante talentosas. Sí. Y hay que decirlo, en la final que pierden contra el Barcelona en 2011, hay un gol que es culpa de él totalmente. Estaba totalmente perdido en el arco. Sí, cierto. Sí. Creo que fue en el gol de Pedro, si no me equivoco. Sí, en el de Pedro. ¿O fue en el No. de Villa? No, fue en el de Villa. Fue en el de Villa. Fue en el de Villa, Sí, sí. es más, da un paso hacia el otro lado y luego se trata de tirar contra paso. Sí. No lo voy a matar por eso. Lo tengo aquí en Leyendas Consagradas, ¿no? Luego Sí. David Seaman, también mucha de su carrera fue en el 90. Lamentablemente tiene un episodio muy gris, calculando mal un pésimo tiro libre de Ronaldinho y se le termina yendo en el 2002. Sí. Y ahora resulta que hay que inflar a Ronaldinho por meter un balonazo que de guada se metió, ¿no? Pero bueno, sin embargo, el portero de los invencibles del Arsenal, el último buen portero o portero elite que tuvo Inglaterra. Sí. Porque después de eso pasamos Sí. por... Joe Hart. No, pasamos primero por Calamidades James. Si es un portero y tu apodo es Calamidades, yo sabes que estás mal. Pasamos por Robinson, que también era una tremenda bolsa. Sí. Luego Joe Hart. Digamos que Joe Hart en su momento no era tan malo. Sin llegar a ser elite. ¿no? Sin llegar a ser de élite. Que era bastante normalito. Y ahora está Pickford, que es otro Joe Hart, brother. Sí, La literal. verdad, que a Literalmente, veces se crece con Inglaterra, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero el último gran portero que tuvieron los ingleses fue David Seaman, ¿cómo se llama? El mostacho mágico. Sí. Jan Oblak. Para mí Jan Oblak ya es una leyenda del fútbol. Sí, coincido. Es una constancia brutal lo que ha tenido. Totalmente. Un tipo que en su prime, ya no está en su prime, sigue siendo un gran arquero, pero en su prime era imposible de batir. Todo el mundo hablaba de la gran defensa Simeone. Brother, no sé si era tan gran defensa, nada más tenía una muralla. Sí, bajo sus total. espaldas, Totalmente. Y también toca decir que, bueno, esto es algo que yo valoro mucho en los jugadores, pero es casi one club man. O sea, Casi, ha sí. tenido oportunidades de irse a otros equipos. Bueno, yo me acuerdo que en su momento Oblak sonó para el United también, Sí, me acuerdo. sí. Y nunca dejó en banda al Atlético de Madrid. Y eso que incluso se podría decir que tuvo razones, ¿no? Para hacerlo. Sí. O sea, Además, él fue el que llegó después de Courtois. después de Courtois, sí. O sea, Courtois se va y después estuvo Moyá como una temporada. Moya, sí, cierto. Y luego llegó Oblak, que evidentemente Oblak se queda con la titular. Total. Pero son unos zapatos grandes, ¿no? Sí, no, Al final de cuentas, totalmente. Courtois era un gran arquero desde ese entonces. Y venía del Benfica, me acuerdo, que Sí. también hizo un gran trabajo en el Benfica, ¿no? Por algo ficha por el Pero Atlético de el Madrid. Benfica, dicho ese paso, lo que es el desarrollo de porteros del Benfica. ¿no? Sí, no. Hola, Ederson. Ederson. Sí. Y más, Miles Villar, que ahora es el portero de la Roma, De es la un Roma, porterazo, sí, venía es del Benfica. Luego de Oblak tenemos al Dragón, Santiago Cañizares. Uno de los porteros más locos que mis ojos han visto. Leyenda a mi Valencia, Amunt. Sí. 2 veces finalista de Champions League. Lamentablemente, las 2 veces pues, se pierde el Madrid metió un baile, Sí. de las pocas que no han robado. Y en la otra hacen un movimiento súper poco ético antes de la tanda final, antes de la tanda de penales contra el Bayern. Sí. Y le informan que la mamá se murió. Pero informarle después de la tanda, bro. No, eso es de lo más inhumano. Que Y el tipo aún así fue y atajó, o sea, una leyenda, Cañizares, sí, no. que por momentos era titular en la selección de España. Obviamente ya una vez que Casillas entra en su prime, pues, ¿qué vas a hacer, no? Sí. 2 veces campeón de la Liga Española. Ujú. Y un tipo que un día salía con el pelo blanco y otro salía con el pelo naranja. Un ícono total el Dragón Cañizares. Icónico y imposible de olvidar, Cañizares. O sea, no va a ser un arquero, no va a ser un Jan Sommer, por ejemplo, que tal vez Exacto. se le baja el precio, eso es imposible. Estoy completamente de acuerdo. Nos dicen aquí, y Pickford es un arquerazo. El sarcasmo es buenísimo, ¿eh? Después del que Santiago que enseñó en Leyendas Consagradas, tengo a Peter Cech. Uf. Para mí, el mejor portero en la historia de la Premier League.
el mejor portero de la historia de la Premier League. Si vos tomas todo lo que es toda su carrera, ¿no? Para mí es el mejor portero de la Premier League. Múltiples veces campeón de Champions también. En República Checa nunca le fue muy bien, a pesar de que tenía buenas selecciones, ¿no? Rosicky, Pavel Nedved, Sí. Milan Baros, Jan Koller, Sí, aunque es República Checa. Uffalusi, o sea, tenían en 2006 precisamente tenían una muy buena generación y en la Euro 2008 Sí. no les fue muy bien, pero para mí lo que hizo en el Chelsea es de admirar. Sí. Y sin contar que sufrió una lesión en cráneo que casi le cuesta la carrera, ¿no? Total. Y no es como que se quitaba después de los encontronazos. No. Y bueno, yo los recuerdos que yo tengo de Peter Cech son con el casco y con el casco. Sin el casco, o Siendo un sea, kamikaze. era uno de los mejores porteros del mundo. Y no solo eso, bueno, también luego cuando va al Arsenal, yo me acuerdo que mucha gente lo criticó. Para mí es un papel aceptable para lo Sí, que era estoy de este acuerdo. Arsenal. Estoy No de era acuerdo. este Arsenal. No, Era un estoy Arsenal totalmente de acuerdo. bastante peor. Era un Arsenal que venía en reconstrucción prácticamente. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles Sí. son las dos manchas de Peter Cech? El gol que le hace Papis Demba Cissé, Sí. que no es una mancha, es un golazo. ¿No? Ese tres dedos que viene casi que desde un centro, y Sí. pero se le termina colando, y a un portero como Cech uno esperaría, ¿no? Que no se le cole. Sí. Y el otro, el gol que le hace cuando está en el Arsenal, que le hace Messi, ¿no? Que hace un Ujú. pase de la muerte y Cech literal patina a rodillas. ¿no? Sí. Y Messi nada más lo ve pasar, es una locura, ¿no? Que le hace como dos amagues. Exacto, pobrecito. Sí. Otro arquero multidisciplina. Él jugó en su país, jugó hockey cuando se retiró. Hockey sobre hielo, fue portero de hockey sobre hielo. No sé qué tan, Hecho. no sé qué tan bien le fue, sí. Ok. Pero había jugado un par de partiditos de hockey sobre hielo. Y este es el polémico, porque yo no sé si merecía estar aquí o no más arriba. Thibaut Courtois. Voy a poner a Courtois en leyendas consagradas. Para mí ya es una leyenda. Sí, no, para mí sin dudas. Pero no sé si lo tuve que haber puesto en la categoría de arriba. Es más, con el productor ahora lo estaba discutiendo y me decía, es que tal vez sí. Pero por otro lado, también todavía le puede ganar más cosas en su carrera. ¿Qué podemos hacer? O sea, y yo dije, no, dejémoslo ahí. Me la como con patatas si el chat reprueba esto, pero podría estar aquí o en la que sigue. Pero para mí, Thibaut Courtois mínimo ya es una leyenda consagrada del fútbol. Sí, yo creo de que los arqueros que yo vi, me atrevería a decir que es top 2. Y si no, top 1. Pero Es un montón lo que de lo estoy que yo diciendo. vi, sí. Y toca decir también, otra cosa que yo quería decir de Courtois, es que yo no le recuerdo a Courtois tipo torneos malos. Porque siempre que uno se acuerda de los arqueros, uno siempre tiene como un torneo malo, tal vez una competición en la que usted dice, acá podría haber hecho más. Yo siento que incluso en las derrotas más fuertes del Madrid, 4-0 contra el City, 3-0 contra el Arsenal, nunca... Si no es por Courtois, hubiera sido 7. Exacto. Nunca fue... Bueno, yo me acuerdo, es más, no sé si se acuerda, en el 4-0 del City al Madrid, antes del 1-0 del City, hay dos del City, básicamente, una que le saca a Haaland un cabezazo prácticamente en la línea. Sí, o sí, sea, para mí, Courtois tiene eso y no le recuerdo de verdad torneos que yo diga malos de Courtois. Llegó a la final del Champions con el Atlético de Madrid también. O sea... De verdad, de lo que yo he visto de Courtois, animal total y le queda bastante. Lo único que sí le queda de ver un poco es con la selección. Sí. Y eso que tuvo la generación dorada, ¿no? Sí, no. Yo tengo 3 problemas con Courtois. Bueno, el productor aquí nos dice, el único partido malo que le he visto a Thibaut fue contra el Ajax en 2019. Es verdad. Pero imagínate, cuesta recordarle un partido malo, ¿no? Exacto. Ahora, Eso era a lo que me refería. Tengo 2 temas. A pesar de que siempre me pareció un buen portero, cuando estaba en el Chelsea, recuerdo haber visto una estadística que decía que... Vos has visto la estadística de los expected goals, ¿no? Los Sí. XG. Sí. A Courtois siempre le hacían más goles de los que se le esperaban. Entonces yo dije, bueno, ¿será que es sobrevalorado? O esta estadística es una efectiva basura. Sí. En el momento era una estadística muy usada. A día de hoy todavía, pregúntele a Anselmi, ¿no? Sí. Todavía la usa. Ahora yo me estoy inclinando más a que es una estadística basura. Sí, coincido. Pero por mucho tiempo a Courtois le hacían más goles de los que se les proyectaba que le hicieran, ¿no? Entonces eso era un tema para mí. Sí. Evidentemente terminé votando eso. Lo otro, un tipo problemático. Se peleó con De Bruyne. Sí. Se peleó con Mark Wilmots, que fue su entrenador en Bélgica por mucho tiempo. Sí. De hecho, después del partido de Gales en la Euro 2016, donde Gales gana 3-1 con un golazo de Sam Vokes, dicho sea de paso, y otro golazo de Robson Canu, que fue muy parecido al que le hizo Gonzalo Ramos al Madrid, dicho sea de paso, también a Courtois.
se dio a golpes con el entrenador, brother. Entonces, Sí. no lo voy a matar por eso. ¿Por qué? Porque no es futbolístico. Aquí estoy rankeando lo futbolístico, ¿no? Pero son problemas como que tal vez han afectado mínimamente su carrera, También, ¿no? sin no olvidar el incidente que tuvo con la afición del Atlético de Madrid, que se puso a gritarles el gol en la cara. Claro, hizo una de Nueva York. Exacto, hizo una de Nueva York. Y también, bueno, las declaraciones. ¿Usted ha visto las declaraciones de Courtois? Él es medio prepotente. Lo que le dijo a Asensio. Sí, sí, sí. No, Poco más y le dice, este chamaco, bájenlo de vuelta al Castilla porque... es un tipo pesado, tío. Sí, no, es un Pero tipo que... es un arquerazo. Sí, no, nadie le va a negar. Además, voy a ser muy honesto. Yo soy una persona humana. Y yo soy Courtois y Asensio me sigue haciendo estas, pero yo también voy a decir algo, ¿no? Lo dijo Cristiano cuando decía, no, es que ellos son buenos, pero no son muy buenos. Como, ¿te acuerdas? Cuando ponían como Sí, a sí, chamacos cierto. en lugar de Benzema y demás. Sí, Es la cosa, ¿no? sí, Sebas sí. nos dice, Courtois bajó a Keylor, es lo único que me cae en que me cae mal. No, eso no es culpa de Courtois, ¿verdad? Sí, Arquerazo. No lo puse más Totalmente. arriba, pude haberlo hecho, tal vez. No lo iba a poner más arriba de una... O sea, era esta o en la que sigue. Sí. Pero puedo dormir con esto. Siguiente, por favor, productor. Esta es protagonistas en la historia. Oliver Kahn y Keylor Navas. ¿A qué me refiero? Obviamente todos estos han sido protagonistas en la historia Sí. o del club o del... 3 Champions seguidas, ningún portero lo ha hecho. Totalmente. Champions, no me van a meter Copa Europa del 50. Sí. Pues sí, esto es desde el siglo XXI. Champions, 3 copas seguidas, Keylor Navas. Figuran todas. En todas, sí. Tuvo récord en el Madrid, ¿te acordás? ¿No? Sí, Cuando empezó, no me sí. acuerdo cuántos partidos sin recibir un gol. Récord. Totalmente. Luego, bro, ganó el Zamora en el Levante. Eso es de... El Mundial 2014. Sí, no. Lleva a Costa Rica a cuartos de final con la tanda de penales. Para mí, con todo el torneo en claro. general. Para mí, le robaron ese guante de oro. Sin embargo, tampoco puedo decir que Neuer no lo merecía. Sí. Pero para mí se lo robaron porque Sí. recibió 50 tiros más que Neuer. Totalmente. Para mí, Keylor Navas es un protagonista en la historia. Es una leyenda del Real Madrid, le guste a quien le guste. Totalmente. ¿No? Y que todo el tiempo se le intentó bajar el precio también. No, con Diego López, con Casillas, Con con, Diego el López. fax de Gea. Incluso se podría decir con Courtois, que Sí. si bien Keylor no venía bueno, sí, en realidad sí, porque venía de la Champions 2018, Sí. pero justamente se habla de esos errores que tuvo, ¿no? Bueno, sí fueron errores que tuvo en esa serie contra la Juve, fue. Pero toca decir que siempre se le quiso bajar el precio, siempre, y no solo de España, ¿no? Sino incluso de los países latinoamericanos. Como le digo, La gente no estaba preparada que un costarricense fuera tan bueno. totalmente. Y incluso los mexicanos diciendo que Ochoa era... Ya comparar Ochoa con Keylor viendo las carreras Hay una me razón parece por una la falta de cual uno no respeto. hay una razón por la cual uno no está en esta lista, Sebas. Ochoa no está en la lista. Pero eso te lo puedo... Sí, totalmente. A ver, Ochoa es el tipo que tiene récords también. Es un hombre récord. De más goles recibidos en Italia, de más goles recibidos en Francia y de más goles recibidos en España. El otro, con el Levante, fue el mejor portero de la liga. O sea, no, Sí. de verdad. Sí. Y es una de las cosas que menos se habla de Keylor. Pero genuinamente Keylor salvó al Nottingham del descenso. No, sí, Este totalmente. equipo, el Nottingham, es de los equipos más frustrantes que yo he visto en mi vida. Y eso que Total. he visto a Pérez Celedón. Ese equipo del Nottingham era una locura de lo frustrante que era. Y Sí. Keylor Navas lo salvó. Sí. Literalmente lo salvó. Totalmente. Bueno, yo me acuerdo de un partido contra el City que cuando el City en ese momento era la arrolladora Arrasaba, y Keylor hace un partidazo. Partidazo que, bueno, si no me equivoco, terminan perdiéndolo. Al final sí, terminan perdiéndolo, No, pero... todos eran así, ¿no? Sí, Partidazos no. donde no tengan si acaso nos van a empate. pero Exacto. Partidazos de Keylor. Y fueron 6 meses en los que Keylor realmente demostró No, que seguía siendo... Tanto que el Nottingham lo quiso hasta cierto punto traer de vuelta. Sí. Evidentemente ya pues, cuando nos da préstamo te toca asumir todo el salario Sí. y eso es otra cosa, ¿no? Pero, en fin, no. Sí. Y también la clasificación de Costa Rica al Mundial 2022, lo de Keylor. Sí. Yo me acuerdo de la tajada que le hace a Honduras, el tiro libre.
El No, tiro libre bro. que le ataja al... Sí, a- sí, 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 No me sí. acuerdo qué jugador fue de Honduras. No, pero sí, sí me acuerdo del Sí, tiro sí, libre. no. Ese, A ver, si nos ponemos aquí a dar todos los momentos. los momentos épicos de Sí, el no, partido no. contra Uruguay, en la tajada contra Forlán, dicho, por Sí, sí, ejemplo, no, no. ¿no? En la doble atajada contra Jackson Martínez Exacto. en un derby. La tajada de Schneider en La, el partido contra Holanda. la tajada Schneider. No, es que No, no. el penal de contra Teofani Diekas, ¿no? Totalmente. En la Champions, en la primera Champions que él jugó con el Madrid, también, ¿no? Tuvo Sí, como no, no. récord de minutos, casi rompe el récord de minutos sin batido, algo así. Totalmente. Es una locura la de Keylor Navas. Ya, Totalmente. fuera de cosa. Y ve que eres apricista. Y yo no. O sea, yo tengo cero problema con eso. Por otro lado, Oliver Kahn. Mejor portero en la historia del Bayern Múnich. Probablemente el mejor portero en la historia de Alemania. Yo sé que muchos, me incluyo, lo ponemos en debate con Sepp Maier. Pero, bueno, aquí estamos hablando a partir del año 2000. Brother, Oliver Kahn, uno de los porteros más intimidantes que han Sí, existido, ¿no? De hecho, cuando se va él, entra Jens Lehmann a la selección alemana. Ujú. Lehmann es más famoso por haber orinado en un partido del Mundial que por sus actuaciones y por haber sido expulsado en una final de Champions, ¿no? Sí, Ellos topan con la suerte que después rapidito llega Neuer, pero sí. el hueco de Oliver Kahn era fuerte, ¿no? Sí, no, totalmente. Nos dicen aquí, comparar a Keylor con Ochoa es absolutamente ridículo, igual que compararlo con Bravo, Ospina, Dibu o Chilavert. Es que eso le iba a decir también, que no solo en Europa se le bajó mucho el precio, sino acá también. Tipo, todos los equipos, todos los porteros latinos siempre querían compararlos con Keylor. Y eso también habla de que Keylor era muy superior a los demás. Siempre que había un arquero latino que querían comparar con otro arquero, siempre era con Keylor. Siempre. Siempre. Bravo con Keylor, Ospina con Keylor. Muslera, brother. Muslera con Keylor. Siempre era con Keylor la comparación. Y Muslera o Ochoa era una buena comparación. Muslera y Ochoa, sí, exacto. Pero con Keylor no. Joder. Entonces, aquí, Oliver Kahn y Keylor Navas, para mí, protagonistas en la historia. O sea, no se puede contar la historia. Sin ellos. A ver, porque vamos a ser muy honestos. No quiero ser grosero. Si quitamos a Oblak de la historia, el Atlético no gana ni más ni menos. Sí. ¿Verdad? Es una leyenda para mí. Pero, al final de cuentas, no. Sí. Si quitas a Keylor Navas o a Oliver Kahn de la historia, sí hay un hueco raro, ¿eh? Sí, totalmente. ¿No? En especial porque en esa época en el Madrid era Diego López el otro, ¿no? O un Exacto. Casillas acabado, ¿no? Exacto. Protagonista de la Y historia. en su momento, bueno, Kiko Casilla era el Kiko arquero suplente. Te digo. Pero sí, protagonistas en la historia. Siguiente, productor. Y ahora sí, el podio lo completan Iker Casillas y Manolo Neuer, ¿eh? Sí. Es lo pues, para mí, y aquí voy a decir algo. Entiendo que esta lista es del siglo XXI, pero para mí el podio que puse aquí es el podio histórico. Ujú. Sí, sí. Le- Sí, no si se hubiera cuenta metido- lo exacto. del 2000 para nada Es más. más, del te lo 2000 pongo para así. adelante. Si lo hubiera hecho de toda la historia, para mí Lev Yashin hubiera estado en leyendas consagradas. Y ahí Sí. es donde hubiera sido todo el debate, porque ¿cómo ganó el Balón de Oro? Que aquí, que allá, que usaba No, la y bonita. si hubiese sido del 2000 para adelante, o desde los 2010 para adelante, incluso, por ejemplo, yo, de lo que yo vi, no sé, te puedo nombrar 5 arqueros mejores que yo vi que Casillas, por ejemplo. Del de lo que 2000, yo sí, vi. claro, porque Ajá. vos no viste realmente el gran prime de Casillas. No, es más, yo ni me acuerdo del Mundial 2010. O sea, yo no que tengo sos muy recuerdos joven, viejo. del Mundial de Casillas del 2010, que fue como el último año, fue el gran último año Fue el dorado gran último año de de Casillas. Se podría decir que la Liga 2012 también fue un buen, o sea, el Madrid de los 100 y pico puntos de Mourinho. El partido que arruina Casillas es el 5-1 en 2014. Sí, Literal es el totalmente. partido que lo arruina. Es el Totalmente. antes y el después. Primero porque él se equivoca en el gol de Van Persie. Segundo porque en el otro gol de Van Persie, que es la palomita, ¿no? Que es un golazo. Mm. Pero Casillas está literal en plena área, sin ni bajo los 3 palos, ni saliendo. Ahógate tranquilo, no pasa nada. Además, pues Neuer lo deja literal sentado, ¿no? Sí. Sí, sí, Perdón, Neuer, Robin. Entonces, toma más agua, brother. ¿Qué pasa? no, es que se me había... Mal camino. Sí, mal trago. Entonces, listo, ¿no? Esa es. Pero pocos porteros recorrían también el arco como Casillas. Sí. La cantidad de atajadas que Casillas tiene en pases de la muerte es literal absurda, brother. Literalmente absurda. Aquí nos dice el productor, en el Madrid el partido que pone fin a su leyenda fue en Copa contra el Atlético.
goleados y después se fueron a la fiesta de Kiss. Sí, con Kevin Roldán empezó todo, dijo La Piqué. de- ¿Cuál fue la de... La de que la de Falcao fue? La de... Si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Productora es la de Falcao. Sí, bueno, también, Prime Falcao. Sí, no. Si aquí yo un día hacemos una de nueves, crean que Falcao en alguno va a estar, pero Y el top 7 de Primes puede entrar perfectamente. no me hagas la lista. No me spoilees las cosas, de verdad. Te lo digo. Pero sí, y Neuer, literal, Neuer se del va a decir? 2014 al 2018, era un robot. Sí, O sea, era un robot. sí. Nada. Es más, hay una tajada que le hace a Benzema en el partido de cuartos de final de Brasil 2014. Benzema lo fusila al ángulo, brother. Y Neuer nada más hace así. Sí, sí, sí. Esa es una tapada muy típica, ¿no? De Neuer, la de... La que le hace a esta. Cristiano también. Sí, Nada más, sí. ¡pum! Un Sí, sí, brazo metálico, brother. Total, total. Y no solo eso, sino que Neuer es el arquero para mí que mejor domina las dos áreas de un arquero. O sea, a lo que me refiero, pies y manos. O sea, Bueno, claro. si hablamos de un arquero que es bueno con los pies y bueno con las manos, el mejor de todos, sin dudas Revolucionó la para posición. mí. Es más, Neuer le causó muchos problemas a otros porteros porque ahora todos tienen que ver con los pies. Exacto, Y exacto. Donnarumma, Unai Simón y todos Exacto. estos. Y hay arqueros que son... Nada. Hay arqueros que son muy buenos en una y flaquean un poco en la otra. Neuer no tiene eso. O sea, Neuer es un crack en las dos. Y me atrevería a decir que incluso el mejor en las dos en su momento. Que a Neuer le hacían pases por arriba y en lugar de pararle y hacerse un colocho, literal nada más la extendía de taquito. Total. De taquito, ¿no? Totalmente. O sea. Y no, bueno, y también en este Mundial de Clubes tuvo un poco eso, ¿no? De que salía jugando, tipo, le tiraban un pelotazo y el tipo salía jugando como si nada. Tuvo un par de errores ahí, pero pues, puede pasar. No, a ver, Neuer ha tenido errores. Sí. Hay otras cosas que uno lo recuerda que no son tan buenas. La entrada de Higuaín, que no sé cómo no la pitaron. Sí, no. Que era penal y expulsión. Y ahí sí era en una final del mundo Sí. era para matarlo, o sea. Cuando jugaba en el Schalke, una salida que él hace que se tira palomita y Dejan Stankovic desde media cancha la agarra de volea en Sí. Champions contra el Inter Sí. y le hace un gol de media cancha. Entonces, o sea, no hay portero exento de. Es más, hablando de Casillas, aquí en el chat nos dice, casi nos cuesta la décima. En el gol que le hace Godín al Madrid en ese partido, Casillas Sí. es un papelón lo que hace, ¿no? Sí, sí. Pero pasa. Nada más contra España en el Mundial 2022 le fue terrible, ¿no? Para mí Sí. tuvo culpa o tuvo cierta responsabilidad en 3 de los 7. Sí. Entonces, pero Oliver Kahn para mí le costó el Mundial 2002 a Alemania. El segundo gol se lo regaló. El segundo gol de Ronaldo Nazario. Bueno, y justamente ese día de Oliver Kahn, creo que es uno de los pocos días en los que se ve a Oliver Kahn tipo mal de verdad. Sí. Tipo, se lo ve al tipo que realmente le afectó y sabe que él tenía la culpa de que, bueno, no sé si de que Brasil ganara ese mundial, porque ese Brasil era un equipazo, pero sí del segundo gol fue. Sí. Fue Estoy de acuerdo. escandaloso. Entonces, todos van a tener eso, ¿no? Sí. Por último, no acepto debate, de dicho sea paso, chat. Yo sé que yo siempre les doy libertad. Con Buffon no, ¿eh? Es la cabra de las cabras, Gianluigi Buffon. Élite, literal, hasta cuando tenía 42 años. Sí. Élite. Le dio los únicos éxitos que ha tenido el Parma en su vida con Buffon. En la Juventus, excepto la Champions, que es culpa de la Juventus, no de Buffon, ¿eh? Sí. ¿Te acordás aquella serie que tuvo, si no me equivoco, fue contra el Bayern, tal vez? Contra el Bayern en 2016. Ajá. Sí. Brutal. Sí. En Italia, o sea, Sí, no. campeón del mundo. En ese mundial solo recibe 2 goles. Uno es un penal de Panenka que pega en el palo de Sí. Zidane y el otro es un autogol de Cristian Zaccardo. Sí. Nadie más le pudo hacer gol a Buffon. Es el portero más. En la Euro 2016, ya siendo sumamente veterano, Sí. le saca una a Mario Gómez de taquito con un reflejos que uno dice, bro, ¿cuántos años tiene ese tipo? ¿23? Sí, Entonces, no. no, tiene casi 40. Sí, no. Es otra cosa, Buffon. Yo lo que iba a decir acerca de Buffon es que para mí, en esa gran comparación que se hace muchas veces entre Buffon y Casillas, porque se hace Sí. mucho esa comparación, para mí el gran punto diferencial es el envejecimiento de cada uno. Claro, sí. Y eso lo hablo desde lo que yo vi también, ¿no? Porque yo vi a Casillas tiene prácticamente la misma edad que Buffon. Yo vi a Casillas del 2011 para adelante ser En un declive. una tuerca, sí. Bueno, es bueno. Bueno. grosero, pero
Sí, pero se entiende, ¿no? Y lo que yo vi de Buffon de 2011 para adelante fue un portero de élite total hasta el último momento de su carrera. Hasta cuando se fue el PSG. Sí, Ya cuando se no, fue no. el PSG, pues ok, Sí. no importa. O sea, para Y mí... también un arquero que pasó por las peores, pasó por el descenso de la Juve. Sí, se quiso Pasó por el quedar. descenso de la Juve y terminó llevándolos a una de las mejores Juves de la historia. Por una década entera, sí. Por una década entera siendo totalmente dominante en Italia, que en Italia es uno de los países en los que menos dominancia se ve, digamos, Sí. de un equipo solo. Sí, Siempre sí. están 3, 4 equipos compitiendo arriba, siempre es muy variado quién es el mejor equipo de Italia. La Juve en ese momento era indiscutiblemente el mejor equipo de Italia y llevó a 2 finales de Champions a la Juve, que ya en esas 2 finales de Champions no se le puede pedir nada más, me Sí. parece. Sí, O sí, ni sea, modo. A ver, nos dice aquí también el productor. No fue la de Radamel. Creo que esa fue en la 2013-2014. En ese momento ya lo estaba en Mónaco. ok. Nos dice Seba66, el mejor del mundo, Buffon. Así es, señores. Ahorita con sus años ataja más que Ochoa. Buffon puede tener 80 años y que le hayan amputado la mano izquierda y va a atajar mejor que Ochoa. Así de bueno era Buffon y así de no tan bueno era Ochoa, ¿no? Es que si hablamos de sobreponerse a las adversidades, me parece que Buffon es... 100% de acuerdo. Hay un comentario aquí que nos dice José, pero si hablamos de primes, ¿dónde ponen a Patrick? Y me encanta escuchar eso. Productor, por favor. No están listos para esta conversación. Patrick Pemberton tiene que estar en esa lista. En una categoría aparte de todo. Vos ahora dijiste, no, muy pocos son muy buenos en ambas facetas, con los pies y con las manos. Neuer y Patrick Pemberton. ¿Qué te reís? ¿De qué te reís? O sea, Patrick Pemberton están en el mismo escalón, digamos. es el segundo mejor portero que mis ojos han visto con la bola en los pies. Solo detrás de Manuel Neuer. Y por así, ¿eh? Yo vi a Patrick Pemberton en el Azteca hacerle un globito a Narciso Mina y salir jugando. Sí. Dicho sea paso, el portero más fachero de todos, ¿eh? Sí. Siempre combinando, primero con buzo, Estilazo, sí. y siempre combinando la camisa con los medias y los guantes con los tacos. Fachero, Patrick. Sí, estilazo. Ídolo también. O sea... Leyenda, el portero más ganador en la historia de la Liga Deportiva Alajuelense. Sí. El portero más ganador en la historia de la selección de Costa Rica. Tiene más trofeos en la selección de Costa Rica que Keylor Navas, dicho sea paso. Ganador del torneo nacional como mejor jugador del torneo y mejor portero del torneo. Y ganador de la Copa UNCAF como mejor portero y mejor jugador del torneo. Sí. Patrick Pemberton le tapó penales a Roy King. Brother, Ídolo. una leyenda. Aquí nos dicen, hay que cerrar el estadio, nos dice José. Por supuesto, brother. Con patatas, productor.